La historia comienza con nuestro prota, Iruma Suzukichi, un chico que desde muy pequeño fue obligado a trabajar en todo tipo de trabajos por sus irresponsables padres, y como él era muy amable nunca se negaba y obedecía a sus padres por más irracionales que fueran, pero aún así sus padres decidieron literalmente venderle su alma al diablo. El demonio que se lo llevó era Sullivan, uno de los demonios más poderosos. Este le lanzó un hechizo a Iruma para que pudiera entender a los demonios y terminó llevándolo al inframundo, por lo que estaba en serios aprietos. Pero resulta que Sullivan lo que quería era que Iruma fuera su nietecito, ya que se moría de ganas de tener un nieto, porque sus colegas se la pasaban presumiendo a sus nietos. Por eso le rogaba a Iruma que fuera su nieto, y como Iruma literalmente era incapaz de negarse, media vez le decían por favor, terminó siendo el nieto de un demonio. Pero eso no eran malas noticias, porque su abuelo le daría las comodidades que nunca tuvo. Incluso lo inscribió en la escuela de demonios Babis, en donde asistían todo tipo de demonios. El que lo llevó a la escuela fue Ópera, el sirviente del abuelo, ya que él tenía cosas que hacer. Pero una vez Iruma entró a la escuela, estaba re nervioso, ya que si descubrían que era un humano, seguramente se lo comerían. Por eso su abuelo le echó un perfume especial para ocultar su olor de humano. Aún así estaba re asustado, ya que el himno de los demonios literalmente era una canción que decía lo delicioso que eran los humanos. Por eso Iruma quería pasar desapercibido, pero su abuelo no cooperaba, ya que resulta que él era el director de la escuela y presentó a Iruma como su nietecito, y hasta hizo que él diera el discurso de bienvenida en lugar de este chico llamado Alice Asmodeus. Iruma no sabía qué decir, así que leyó la nota que dejó su abuelo, pero al terminar, quedó como el demonio más loco de todos, ya que lo que había leído fue un hechizo prohibido, que pudo haberlo hecho explotar por el más mínimo error de pronunciación. Y el hechizo ni siquiera valía la pena, ya que solo hacía que no pudiera tropezarse durante un día. Luego de eso, Asmodeus le echó bronca a Iruma porque le correspondía a él dar el discurso, así que le dio con todo a Iruma, pero él podía esquivarlos todos porque desde pequeño desarrolló la habilidad de evadir el peligro. Asmodeus no se iba a rendir, y cuando lo atacó, Iruma lo evadió, pero como le daría a una chica, Iruma lo detuvo, y por el hechizo de antes, le terminó haciendo un tremendo suplex alemán sin querer, y a partir de ahí, Iruma se hizo popular por derrotar al mejor de primer año, pero lo bueno era que Asmodeus no le tenía bronca, y como Iruma no solo le ganó, sino que también lo llevó a la enfermería, Asmodeus estaba tan conmovido que quería ayudarlo a conquistar la escuela. Al día siguiente, luego de que Iruma se diera cuenta de que todo lo que pasó fue real, su abuelo llegó a darle los buenos días y le prepararon todo un banquete, y aunque la comida pareciera rara, era deliciosa. Más tarde en la escuela, Asmodeus ya lo estaba esperando y le explicó algunas cosas de la escuela y las clases. Luego cuando llegaron a clases, apareció este profesor llamado Kalego, un tipo extremadamente serio que no iba a permitir que alguien quisiera pasarse de listo, y también expulsaría a todo aquel que no pudiera invocar un familiar. Él les enseñaría a invocar un familiar quemando un sello creado por él, y cuando varios invocaron a sus familiares, Asmodeus resaltó mucho con su invocación. El siguiente sería Iruma, quien no estaba seguro de poder invocar algo al ser un humano, pero si lo expulsaban de la escuela sería algo bueno para él. Todos pensaron que estaba reconfiado, incluso Kalego, quien se encabronó porque pensó que era un desmadre como el director, a quien él odiaba con todo su ser, ya que le bajaba el sueldo porque sí, y lo hacía hacer todo tipo de tonterías por puro capricho. Por eso expulsaría al instante a su nietecito si no invocaba nada. Pero como Iruma era un humano, no podía invocar a un familiar, pero sí a un demonio, y a quien invocó fue a Kalego, por lo que si completaba la invocación, él sería su familiar. Kalego quería que cancelara la invocación, pero Iruma sin querer completó el ritual, y Kalego pasó a ser este polluelo. Todos estaban impresionados por lo que hizo, y Kalego estaba reencabronado, pero como era su familiar no podía desobedecerlo.
Cuando hablaron con el director, les explicó que no podían anular la invocación porque era probable que ambos murieran si lo hacían, así que Kalego tendría que ser el familiar de Iruma, algo que no le gustaba a ninguno, sobre todo a Kalego, porque ahora literalmente tendría que ser la mascota de Iruma. La noticia se expandió en la escuela, así que Iruma, aunque no quería, se hizo aún más popular. Además, Asmodeus hacía que todos respetaran a Iruma. Luego, cuando los chicos iban a una clase, se encontraron con esta chica llamada Clara, quien estaba llena de energía y quería jugar con ellos. Asmodeus le dijo que salieran de ahí, pero cuando Clara le pidió por favor que jugara con ella, él fue incapaz de negarse, ya que cuando le pedían por favor, él literalmente era incapaz de negarse, así que terminó jugando con Clara. Asmodeus se encabronó, pero cuando Iruma le pidió que jugaran se les unió, por lo que pasó un mal rato. Luego, cuando se cansaron, Clara usó su poder de linaje para darle unas bebidas. Y si te preguntas qué es el poder de linaje, pues son poderes especiales y dependiendo del linaje del demonio, puede usar determinado poder, como controlar el fuego, crear armas y robar cosas. Esos poderes variaban demasiado y el de la familia de Clara consistía en poder aparecer cualquier cosa que hubiera visto antes, un poder bastante conveniente. Por eso estos demonios le solían pedir cosas a cambio de jugar a medias con ella, porque la trataban como una mascota, y como ellos jugaron con ella sin pedirle nada a cambio, quería volver a jugar con ellos otro día. A Iruma le agradó la idea y aceptó, así que al otro día se la pasaron jugando, pero Clara escuchó a los demonios de antes decir que Iruma se cansaría de jugar con ella porque era molesta. Por eso intentó darle muchas cosas y le daría lo que pidiera con tal de que jugara con ella. Pero Iruma no estaba interesado en recibir cosas, así que Clara se puso a llorar. Pero Iruma quería seguir jugando con ella, sin que ella tuviera que darle cosas, ya que él la pasaba bien jugando con ella. Por eso la invitó a jugar con ellos. Clara estaba re feliz de que la invitaran a jugar, y como aparecieron los tipos de antes para pedirle bebidas a Clara, ella les lanzó una máquina expendedora para que compraran bebidas como todo mundo. Al día siguiente en la cafetería, cuando los chicos iban a comer, les dieron 50 porciones de comida, ya que unos demonios quisieron hacerles una broma, pero Iruma tenía un apetito monstruoso, y como Clara hizo un alboroto, terminó llegando Kalego, y por curiosidad de Clara, Iruma terminó invocándolo sin querer y lo metió en problemas. Rato después, como Iruma pasaba mucho tiempo con los chicos, les preguntó si eran amigos, aunque ellos desconocían el significado de la palabra, pero como Iruma les explicó lo que significaba, ambos se peleaban por ser el primer amigo. Al día siguiente, como Sullivan sabía que Iruma no quería llamar la atención, se aseguró de ponerlo en una clase junto a los chicos en donde no destacara. Pero esa clase era la clase de inadaptados, y en ese lugar solo habían demonios problemáticos, y el primer día casi se chingan a Iruma a modo de broma, ya que para los demonios eso no era mortal. Ahí este demonio llamado Samnok nos cuenta que él aspira a ser rey demonio, ya que el trono llevaba un tiempo vacío, y para convertirse en rey demonio tenía que obtener el rango Yod, o sea 10, y entre todos los de ese rango, uno sería elegido como rey demonio. Luego de la explicación, terminó llegando Kalego, quien fue asignado como el profesor de esa clase, porque estuvo ausente en la reunión por culpa de Iruma. Ahí él nos presentó a la clase de inadaptados, los cuales son Agares, un dormilón capaz de controlar el suelo, Asmodeus, quien podía crear poderosas llamas, Schneider, un genio con habilidad desconocida, Andrew B. Mellaz, un Brian capaz de robar lo que sea, Ex Elizabeta, una chica capaz de enamorar a cualquiera, Balak Clara, capaz de hacer aparecer lo que sea, Kamui, un pájaro pervertido capaz de hablar con todos los animales, Gargoemon, capaz de controlar el viento, Kerori, una chica capaz de crear hielo, Lid, un gamer capaz de robar los sentidos de los demás, Sabro Sapnok, un fortachón capaz de crear armas a base de un metal que muerda, Purson Soil, un tipo del que no sabemos absolutamente nada, y nuestro prota Iruma, a quien si tuviera que ponerle una habilidad, sería evasión absoluta, o tragar como vaca.
A ellos se les asignaría un rango y para eso harían una prueba en donde tendrían que llegar a una meta, pero no podrían tomar el camino corto porque el guardián del valle asesino últimamente había estado inquieto. La carrera sería volando, ya que todos los demonios sin excepción tenían alas, por lo que Iruma la pasaría mal. A la mayoría les dio igual la carrera, pero los que sí se la tomaron en serio fueron Sabnok, quien se fue por el camino peligroso y despertó a la criatura, y Asmodeus, quien se fue con todo en el camino largo. Además, Clara desde el principio se fue en su espalda sin que se diera cuenta. Por otro lado, Iruma fue atrapado por un pájaro, y cuando este se asustó, terminó cayendo en el nido de este polluelo. Él pensó que era su fin, pero el ave estaba herida, y como quería curarlo, se hirió a sí mismo para mostrarle que lo ayudaría. El pájaro decidió confiar en él, pero cuando lo iba a ayudar, una gota de su sangre le cayó y terminó curándolo, por lo que Iruma sabía que los humanos eran valiosos en el inframundo. El ave en agradecimiento se llevó a Iruma por el camino corto, en donde se encontraba Sabnok siendo madreado por la criatura. Este iba a morir, pero terminó llegando Iruma a ayudarlo, y como el polluelo que ayudó era el hijo de la criatura, estos terminaron agradeciéndole. De regreso en la carrera, Asmodeus y Clara fueron los primeros en llegar, y cuando llegaron todos, ya daban por descalificados a los chicos, pero terminó llegando el guardián del valle, quien llevaba a los chicos. Luego, tras reprender a los chicos, Sabnok empezó a considerar a Iruma como su rival para convertirse en rey demonio. Luego de eso, a los chicos les darían un rango, y para eso tendrían que meter la mano en el bolso del búho quien los estuvo observando para que les diera una medalla con su rango. Asmodeus fue el de rango más alto, y cuando le tocó a Iruma, el búho se asustó y se fue, pero antes le dejó un anillo a Iruma. Y según la profecía, el próximo rey demonio vendría de tierras lejanas, curaría a los demonios y portaría el anillo de Salmón. Todos le tenían miedo, pero era por esta cosa que salió del anillo. Este terminó drenándole todo el maná a los chicos, y Kalego se dio cuenta que era peligroso. Pero cuando intentó deshacerse de él, terminó llegando el director a reprenderlo, ya que quiso quitarle el brazo a Iruma. La criatura aún quería maná, así que el director le dio maná hasta saciarlo, y les explicó que el anillo almacenaba el poder del usuario, pero cuando se quedaba vacío, robaba el maná de los demás, y media vez puesto el anillo ya no podía quitárselo, y como no pudieron asignarle rango a Iruma, terminaron dándole el rango más bajo. Al día siguiente, los chicos recibieron clases de la profesora Susie Stola. Ella les enseñaría a cómo florecer una planta con magia con la palabra mágica. El truco estaba en imaginar lo que querían hacer florecer, por lo que las plantas variaban mucho según la persona, y la de Clara era la más rara. Iruma pensaba que no podría hacer florecer nada porque no tenía magia, pero cuando lo intentó, pensó en las flores de cerezos y el anillo se activó. El director le llamó para recordarle que el anillo fue imbuido con su poder, por lo que ahora podía usar magia, pero tenía que tener cuidado porque el poder del director era monstruoso. Al final, Iruma terminó creando un hermoso árbol gigante de cerezo, el cual en poco tiempo se hizo popular, y como le puso más trabajo a los conserjes, decidió ayudarlos. El árbol era hermoso, pero llamó la atención de la presidenta del consejo llamada Mary, ya que sabía que ese tipo de árbol solo existía en el mundo de los humanos y sospechaba que el tal Iruma era uno. Aunque para la mayoría de los demonios, la existencia de los humanos solo era un mito, pero Mary sabía sobre la existencia de los humanos porque su familia tenía libros prohibidos sobre los humanos, los cuales eran libros de una serie romántica. A Mary le emocionaban mucho esos libros, aunque no supiera leer el idioma. Ella se llevó un libro, y cuando Iruma terminó de limpiar, terminó chocando con Mary, y sin querer, recreó una de las escenas favoritas de Mary, pero cuando lo reconoció, estaba casi segura de que era un humano, por lo que planeaba entregarlo a las autoridades.
Ameri pensaba que intentaba seducirla y por accidente se le cayó el libro el cual Iruma lo reconoció al instante, ya que él ayudó en su creación y dijo que podía leerlo. Él se dio cuenta que la había regado, pero Ameri estaba re emocionada y se lo llevó a una sala para que le leyera el libro, así que Iruma se lo leyó por bastante tiempo. Además, ella registró su número en el teléfono de Iruma porque pensaba volverlo a llamar. Él se fue y disfrutó lo que pasó, y Ameri, después de lo que pasó, estaba segurísima de que era un humano, pero como tenía mucha curiosidad, se excusó a sí misma y primero haría que le leyera todos los libros antes de sacar conclusiones. Al día siguiente, Ameri, a pesar de ser la admirada presidenta que ponía en su lugar a los demonios problemáticos, le daba vergüenza mandarle un mensaje a Iruma, ya que parecía que lo estuviera invitando a una cita. Y como Iruma pasaba bastante tiempo con Ameri, los hijos estaban preocupados porque no sabían por qué ya no pasaba tanto tiempo con ellos. Por eso decidieron buscarlo a escondidas con unos lentes especiales que hacían que cualquier persona pasara de inadvertido. Luego, cuando los chicos se reunieron, Ash y Clara vieron todo, pero Asmodeus pensaba que Iruma se juntaba con la presidenta para controlar al consejo estudiantil y gobernar la escuela, aunque realmente solo iba a leer de la serie romántica, en donde Ameri aprendía cosas nuevas. Ahí los chicos también hablaron sobre los sueños y ambiciones, y la de Ameri era que la escuela ayudara a potenciar el talento de los demonios, porque ella se enorgullecía de ser un demonio y quería que los demás también lo hicieran. Pero Iruma, al contrario de ella, no tenía ningún sueño ni ambiciones, ya que toda su vida se la pasó ayudando a las personas. Entonces Ameri le sugirió que para comenzar se propusiera subir de rango como todos los demás. Pero en plena plática fueron interrumpidos por los chicos, porque Clara, al verlos, quería que Ameri le devolviera a Iruma. Y más tarde, como Clara no quería que Ameri le robara a Iruma, Sabnok le sugirió que sedujera a Iruma para que no se lo quitaran. Entonces, cuando se inscribían a clases, ella se inscribió a las clases de seducción de la profesora Rain, y Ash pensaba que era un caso perdido. Y en la clase, cuando la profesora midió el nivel atractivo, Ash parecía no estar equivocado. Por eso la profesora le dio unos libros especiales para aumentar su atractivo. Ella intentó seducir a Iruma con lo que decían los libros, pero lo hizo terrible. Pero como Iruma, después de todo, sí la consideraba una chica, la profesora se dio cuenta que Clara no era del todo un caso perdido. Tiempo después, cuando Iruma le comentó a Ash que quería subir de rango, él se alegró tanto de que estuviera interesado en eso y le advirtió a todos que no se metieran en su camino porque Iruma subiría de rango. El método que usarían para subir de rango sería con un deporte re peligroso en el pasado, pero en la actualidad era literalmente el juego de quemados, y para practicar, Clara sacó unas marionetas. Los chicos tuvieron un juego, y si solo se trataba de eso, Iruma pensó que sí podría subir de rango, pero luego cuando llegó el resto de la clase, se dio cuenta lo peligroso que era el juego. Iruma sabía que debía hacer algo para poder hacerle frente a los chicos, por eso le pidió a su abuelo que lo ayudara a entrenar, y él le dio un breve tutorial de cómo ganar de un tiro con el poder del anillo, pero como ese poder no era de él, quería hacerlo por su cuenta, por eso su abuelo le fortaleció un poco los brazos para que fuera un juego justo. Iruma le agradeció y él quedó encantado con esa reacción. El encargado de entrenar a Iruma sería el buen Ópera, y por el bien de Iruma era súper estricto, porque Iruma solo esquivaba las pelotas y no las atrapaba. Ellos pasaron entrenando por varios días, e Iruma aprendió cosas sobre Ópera, pero después de tanto entrenar, Iruma pudo atrapar una pelota, por lo que todos estaban felices. Cuando iniciaría el partido, les explicaron las reglas de cómo aplicar la magia, y para desgracia de Ash, quedaron en diferentes equipos, así que en el partido se la pasó pensando en cómo ayudar a Iruma. Los chicos tuvieron un partido intenso, en donde usaban sus poderes, pero Ash, sin darse cuenta, terminó sacando a todos hasta que se quedó solo contra Iruma, y como no quería ofenderlo al dejarse ganar, le lanzó la pelota con todo su poder. Iruma fue incapaz de detenerla, así que giró para devolvérsela con todas sus fuerzas y terminó ganando, y por ganar el partido terminó siendo ascendido a rango Bet, o sea el 2. Tiempo después llegó un nuevo profesor llamado Robin Bars,
un tipo despreocupado que impartiría el curso sobre familiares, por lo que ya te imaginarás lo que pasó. Sí, Iruma invocó a Kalego, aunque Robin no sabía que era Kalego. Él no pensaba participar, pero según el manual del profesor que él mismo escribió, en la clase no se podían hacer excepciones, por lo que sí participaría, pero le echaba bronca a Iruma por su aspecto, ya que dependía mucho del amo el aspecto del familiar. Por eso el de Asmodeus era hermoso, y el de Sabnok feroz, y el de él una bola de plumas. Aún así no le quitaba lo poderoso, pero el más raro era el Falfal de Clara, quien era igual de raro que ella. Robin puso a los chicos a interactuar con sus familiares, así que Kalego fue humillado, y cuando terminó la clase, llenó de trabajo al pobre Robin, aunque él ni sabía por qué. Tiempo después la cafetería estaba medio vacía, y la razón era porque los estudiantes reclutarían miembros para sus batoras, que era lo mismo que los clubs, pero más bien parecía una cacería, ya que los demonios tenían un tiempo limitado para reclutar a los demonios de primero a la fuerza. Ash puso a salvo a los chicos, así que no los molestaron, y cuando el tiempo de reclutamiento terminó, llegó a Mary a poner orden al lugar, y ahí fue cuando Iruma se enteró que Mary era la presidenta del consejo, ya que él ni en cuenta que lo era. Ella se acercó a Iruma y lo invitó a unirse al consejo, ya que también era un Batora, y así podría pasar más tiempo con él. Ella se fue medio nerviosa por hacerlo, pero Iruma no sabía lo que había pasado. Más tarde, Kalego les informó a los chicos que debían de unirse a un Batora, ya que ahí también podían subir su rango. Entonces los chicos fueron donde se encontraban los Batoras reuniendo miembros. Ahí se encontraron con unos de sus compañeros, quienes ya se habían unido a distintos Batoras. Pero cuando hablaban, el anillo reaccionó y se llevó a Iruma y terminó chocando con este tipo llamado Kirio. Él era un debilucho que sangraba por nada y casi no tenía poder mágico. Por eso usaba este artefacto, el cual estaba hecho del mismo material que el anillo de Iruma, por lo que se dio cuenta que eran muy parecidos. Ya en la noche, como el anillo se descontrolaba mucho, su abuelo lo modificó y ahora tenía 3 niveles de poder para poder medirse, y tenía un cuarto modo, el cual liberaba casi todo el poder del anillo, por eso solo debía usarlo en caso de emergencia. Al día siguiente, los chicos siguieron visitando los Batoras y Mary quería que Iruma fuera al consejo, ya que lo adornó todo porque le hacía ilusión que Iruma llegara, pero en ese momento hubo una explosión e Iruma no podría ir con ella porque estaba cuidando a Kirio, quien casi se hace volar a sí mismo. Luego de eso, Kirio le mostró su Batora de estudio de objetos mágicos, en donde él era el único miembro. Él le mostró varios artefactos que funcionaban con magia, pero como no tenía mucha magia, terminaba así a cada rato. Pero ahí también le mostró su mejor invento llamado Gabuko, un objeto capaz de aumentar el poder mágico, aunque aún no estaba terminado. Y él lo había creado porque en el inframundo se regía la ley del más fuerte, por eso quería eliminar la jerarquía para que todos fueran iguales, y con ayuda de Iruma, quien armó el núcleo como si nada, pudo avanzar. Iruma se llevó muy bien con él ya que eran parecidos, y como le interesó su Batora, al día siguiente llegó con los chicos para preguntarle si se podían unir, aunque el de la felicidad se terminó desmayando, aunque la que no estaba feliz era Mary, porque Iruma no había llegado en el periodo de reclutamiento de estudiantes, pero aunque fuera tarde, Iruma terminó llegando con ella, así que lo atendió amablemente, pero cuando le contó que ya se había unido a un Batora, se encabronó porque en su mente, Iruma le había prometido que se uniría al consejo, aunque él nunca lo dijo. Por otro lado, varios de los 13 demonios más poderosos del inframundo, conocidos como los 13 grandes, se habían reunido para hablar sobre varios temas importantes, pero el tema principal era elegir al nuevo rey demonio para que hubiera un equilibrio en el inframundo, y los candidatos más aptos eran Levial, Sullivan y Lady Levi, aunque ellos solo discutían en otro piso sobre quién tenía el nieto más bonito, pero esta vez Sullivan también participaba, porque ahora tenía a su querido nietecito, aunque era algo raro que tuviera un nieto, ya que no tenía hijos, pero él se ahorró las explicaciones.
pero el que sí quería explicaciones era este demonio llamado Henry Azazel, quien por cierto era el padre de Ameri y el líder de la guardia del inframundo, por lo que le informó a Sullivan que se le acusaba por viajar ilegalmente al mundo humano, por lo que terminaron poniéndolo bajo custodia por cargos falsos, ya que Sullivan sí había viajado al mundo humano, pero de una forma que nunca lo descubrirían, por lo que era cuestión de tiempo para que lo liberaran, así que no se le dijo nada a Iruma. Ya en la escuela, el director les informó lo que pasó, así que dejó a cargo a Kaleo. Ellos no podían creer que tuvieran detenido a uno de los tres grandes, pero aún así las actividades de la escuela continuarían, y como pronto sería el festival de los Batoras, los chicos estaban nerviosos porque asistirían sus padres, aunque para Iruma era algo nuevo, ya que sus padres nunca le dieron importancia a ese tipo de cosas, pero le hacía ilusión que su abuelo fuera a verlo, aunque recordemos que él estaba encerrado, humillando a todos en el ajedrez. En el festival cada puesto tenía un lugar, aunque al Batora de artefactos los menospreciaban, pero como tenían que presentar algo para el festival, a Iruma se le ocurrió crear fuegos artificiales, los cuales eran desconocidos en el inframundo. Los chicos trabajaron en eso, y ahí Kiryu les mencionó que tenía un superior antiguo del Batora de artefactos mágicos con quien mantenía contacto. Dejando eso a un lado, los chicos estuvieron trabajando en los juegos artificiales, pero como no sabían lo que hacían, necesitaban referencias, así que Iruma fue con Ameri para pedirle prestado el libro con la escena de fuegos artificiales. Ella al principio se negó porque era una reliquia de su familia, pero como se enteró que lo usarían de guía para crear fuegos artificiales, terminó prestándoselo, ya que no podía decirle que no a Iruma, y gracias al libro, los chicos sabían lo que tenían que hacer y lograron crear los fuegos artificiales. Los chicos lo celebraron con una guerra de almohadas, y ahí Kiryu mostró su habilidad de linaje, la cual consistía en crear barreras, aunque no era capaz de mantenerlas por mucho tiempo por su falta de poder. Cuando los chicos terminaron de jugar, Kiryu recibió una llamada de su superior, el cual era este tipo llamado Val, uno de los 13 grandes, y fue el responsable de que encerraran a Sullivan, dando pistas falsas, ya que sin él, la escuela estaba vulnerable, lo cual era justo lo que querían, ya que planeaban destruir la escuela. Al día siguiente, iniciaría el festival de los Batoras y los profesores les informaron que los mejores Batoras recibirían premios. Para el tercer lugar sería una sala de lujo para el Batora, el segundo lugar podría pedirle a la escuela lo que quisiera, y el premio para el primer lugar sería que el capitán del Batora ascendiera 2 rangos de golpe y los demás miembros ascenderían un nivel. Todos estaban emocionadísimos y empezaron a hacer los preparativos, aunque los chicos seguían siendo subestimados, pero ellos estaban emocionados por mostrarles de lo que eran capaces. Por otro lado, Kiryu fue a su base secreta a preparar la máquina, ya que esta no servía para aumentar el maná, sino que serviría para volar la escuela con los fuegos artificiales que hicieron los chicos. Pero cuando preparaba el artefacto, Iruma entró como si nada y encontró la base porque el anillo lo había guiado. Iruma no sabía lo que planeaba hacer, así que él lo llevó a este lugar, en donde podían ver toda la escuela sin ser vistos o escuchados por el cristal especial, y como Kiryu parecía ser re buena gente, se ganó la confianza de Iruma. Al día siguiente, inició el día del festival de los Batoras, en donde todos competirían para ganar, aunque un Batora de cocina pensaba ganar con un plato que nadie sería capaz de terminárselo, aunque Iruma se lo zampó en un instante, e hizo quebrar al Batora en el primer día. Por cierto, creo que olvidé mencionarlo, pero el festival duraba 3 días. Luego de eso, los chicos repasaban el plan para lanzar los fuegos artificiales en el momento perfecto, aunque Clara lo encendió en ese momento porque estaba tonta y no pudieron detener el cañón, pero resulta que este no tenía la bola, ya que Kiryu se la había llevado sin decir nada. Los chicos buscaron a Kiryu, pero él comenzó con el plan, destruyendo su anillo para liberar un gran poder, con el cual llenó de barreras la escuela. Esas barreras estaban por toda la escuela y si las destruían se volvían a regenerar. Los profesores y el consejo estudiantil calmaron a todos y harían que se reunieran en el centro con ayuda del Batora de megafonía mientras averiguaban quién era el responsable.
Por otro lado, los estudiantes se reunían muy rápido en el centro, y la razón era porque Kiryu los guiaba a propósito al centro, pero Iruma, a pesar de las barreras, iba directo hacia él, y esto era posible porque los chicos vieron los planos de la escuela y usaron marionetas para buscar una ruta libre, y gracias a eso él pudo llegar hasta su escondite. El lugar tenía una barrera, pero Kiryu le permitió entrar, y como todo buen villano, le contó sobre su plan de destruir la escuela. Iruma no entendía por qué quería hacerlo, así que él le explicó que su familia era una familia muy importante por sus impenetrables barreras, pero él nació teniendo poco poder mágico, por lo que fue rechazado por toda su familia y fue enviado a un jardín donde criaban a los niños. Él ahí era molestado por varios niños, pero ahí conoció a esta niña llamada Yumeko, con quien se llevaba bastante bien. Ella le enseñó el pendiente que le dio su difunta abuela, el cual era su tesoro. Todo era felicidad, hasta que unos niños más fuertes molestaron a los chicos, y este demonio lanzó el amuleto de Yumeko al río. Kiryu evitó que se cayera con su poder, pero se desconcentró y el amuleto terminó cayendo, y vio la cara de desesperación de Yumeko. Él aún recordaba ese momento, pero eso le alegraba, ya que desde el primer momento que vio la cara de desesperación de Yumeko, se dio cuenta que le encantaba esa sensación y quería seguir viendo la desesperación en otras personas, lo que le hizo recordar a Iruma que estaba en el inframundo. Kiryu también le contó cuando él se unió al Batora. Ahí él conoció a Val y él le explicó lo que pasó y que le dio uno de sus cuernos a Yumeko como disculpa, cosa que a ella le desagradó. Él estaba consciente que no era alguien normal por disfrutar del sufrimiento de otros, pero Val pensaba que era algo normal porque tenía potencial para regresar a los orígenes, ya que anteriormente los demonios eran despiadados y la meta de él era regresar el inframundo al caos. Por eso aceptó a Kiryu en su Batora y trabajaron juntos. Y fue Val quien planeaba eliminar los rangos para que dominara el caos, y es por eso que destruirían la escuela, la cual era el símbolo de los rangos. Kiryu quería que Iruma presenciara cómo acababa con todos para ver su cara de desesperación, pero él no estaba desesperado y puso manos a la obra, ya que desde que nació vivió muchas crisis y aprendió que desesperarse no cambiaba nada y no le llenaba el estómago. Iruma sacó la bomba y como esta explotaría, la lanzó al aire con el poder del anillo, pero la barrera evitó que saliera del rango de explosión, por lo que Kiryu pensó que había ganado, pero Iruma usó el cuarto modo del anillo y liberó todo el poder, haciendo que destruyera la barrera y terminó mostrándole a todo mundo los fuegos artificiales. Kiryu salvó a Iruma de la caída y estaba encabronado con él, pero aceptó su derrota. Luego, cuando Iruma despertó, su abuelo ya estaba con él, y si te preguntas qué hacía ahí, pues antes de que la bomba explotara, el profesor Robin usó su poder de linaje, la cual era una flecha que siempre daba en el blanco, para mandarle un mensaje al director, por lo que él se fue del interrogatorio, y cuando llegaba, vio los fuegos artificiales, los cuales destruirían la escuela, pero él usó su poder para crear un espectáculo para la escuela, y con todos a salvo, los profesores detuvieron a Kiryu para entregarlo a las autoridades. Y tras contarle todo a Iruma, lo llevó afuera porque a todos les encantaron sus fuegos artificiales. A Mary le agradeció por los fuegos artificiales, aunque le echó bronca porque quería verlos con él. Todo terminó bien y al día siguiente el festival continuó y ahí conocieron a la familia de Clara, quien al igual que ella eran bastante animados. Ahí también llegó la madre de Ash y ahí vemos de dónde sacó los buenos genes Asmodeus. Ella era uno de los 13 grandes y una experta en el amor, incluso fue la maestra de la profesora Rain. Ash se la terminó llevando para que no lo avergonzara y ahí Iruma vio a todos con sus familias, lo cual le daba algo de envidia. Pero ahora ya no estaba solo, ya que tenía a su abuelo y al buen Ópera. Ellos disfrutaron del festival y Ópera hizo quebrar varios puestos. Kalego recibió quejas de él, pero cuando vio que era Ópera, mejor se fue. Luego Iruma se encontró con uno de sus compañeros y ellos lo envidiaban un poco porque tenía una buena familia y él estaba orgulloso de ellos, cosa que los alegró bastante.
Al día siguiente darían los premios a los mejores batoras y la presidenta sería quien diera los premios. El tercer premio sería para el Batora de Súcubos, ya que fue bastante popular en el festival. El segundo premio era para el Batora de Desarrollo Mágico por sacarle agua a una piedra. Y el premio especial sería para el Batora de Megafonía, ya que durante la crisis ellos ayudaron demasiado. Todos se preguntaban por qué el Batora de Iruma no ganó, y la razón era porque uno de sus miembros causó los problemas, pero por el buen trabajo que hicieron, le terminaron dando a Iruma un premio extra, el cual era un ascenso de rango. Y cuando celebraban, Iruma llamó la atención del padre de Ameri, y al día siguiente, Iruma se encontró con él, así que terminaron hablando, pero como Sullivan de la noche a la mañana tuvo un nieto, supuso que trajo a Iruma a la fuerza, y por eso estaba preocupado de que estuviera herido. Él estaba seguro de que Iruma era un humano, por eso le dijo que el inframundo era peligroso para los humanos, y por eso si se encontraban a uno, le borraban la memoria para regresarlos a casa. Y cuando él le iba a ofrecer su ayuda, terminó llegando a Mary, y ahí Iruma se enteró que él era su padre. A Mary le habló maravillas a su padre de Iruma, y como era raro que ella halagara a alguien, le preguntó qué tipo de relación tenían. Ella no podía decirle que se juntaban a leer los libros prohibidos, así que le dijo que se juntaban mucho a solas para hablar del amor y el futuro. Pero él sintió como si le estuvieran robando a su hija y le prohibió a Iruma llamarlo suegro. Al día siguiente, Iruma volvió a salir en el periódico, pero también esta chica, la cual era una demo idol. Iruma no sabía qué era eso, así que Ash le explicó que era algo muy importante, ya que los demonios cada que acumulaban mucho estrés, a los demonios les daba algo llamado ciclo de maldad, el cual los ponía de mal humor. Por eso el entretenimiento era algo importante, y las demo idols tenían un rol muy importante por eso. Y esta demo idol en especial, llamada Kurome, era muy popular, y resulta que era Kerori, una compañera de Iruma. Ella lo mantenía en secreto, pero se esforzaba bastante para ser popular como demo idol. Por eso le tenía bronca a Iruma, porque él siempre destacaba más que ella. Su manager llamada Maru la tranquilizó, ya que tenía que dar el concierto. Entonces cuando ella fue a dar el concierto, se dio cuenta de que Iruma estaba ahí. Y la razón era porque el presidente del Batora de Megafonía les regaló unas entradas VIP a los chicos, por lo que él terminó hablando con Kurome en persona. Ella estuvo tratando de ocultar que era Kerori, pero al final Iruma descubrió que era ella. Y normalmente no la hubiera descubierto porque usaba unas gafas especiales para no destacar, pero él la reconoció por su pose de manos. Y como se fijó en un mínimo detalle, pensaba que Iruma era su admirador, aunque él realmente la envidiaba, porque él llamaba la atención y quería pasar desapercibido al igual que ella. Pero ella se encabronó porque él destacaba sin querer, y ella se tenía que esforzar para hacerlo, pero terminó cayendo inconsciente porque se había enfermado. El concierto tenía que seguir, y la única forma de curarla a tiempo era que su familia la curara con sus poderes, pero no llegarían a tiempo. Pero cuando despertó y escuchó un ruido fue a ver, y resulta que los chicos se disfrazaron y la estaban haciendo de demo idol. Por cierto, Ameri había llegado al concierto porque su padre le regaló una entrada, y ella estando ahí, se le hizo conocida la peli azul. Y cuando los chicos daban el concierto, Kerori se dio cuenta que Iruma no destacaba porque quisiera, sino que lo hacía para ayudar a los demás. Ella no se iba a quedar atrás y salió al espectáculo para dar el show junto a los chicos. Y al día siguiente en la escuela, Kerori estaba frustrada porque la única vez que salió en la plana principal fue porque Iruma salió con ella, aunque estaba agradecida por lo que hizo. Pero como algunos chicos preferían a la peli azul, seguía enojada con él. Días después, todo volvió a la normalidad. Los chicos recibían clases e Iruma solía leerle su serie a Mary, aunque ella tenía sospechas en que él era aquella demo idol que vio en el concierto. Además, por leer mucho la serie romántica, se ponía re nerviosa cuando estaba con Iruma. Iruma tenía una buena vida y se dio cuenta que ya se había acostumbrado al inframundo, por lo que se cuestionaba si tenía permitido vivir ahí. Los chicos se preocuparon por él y pensaban que estaba estresado, así que decidieron hacerle comida para alegrarlo.
pero ellos tuvieron sus diferencias, así que mejor compitieron para ver cuál de los dos hacía la mejor comida. Clara hizo un desmadre, pero le puso esfuerzo y corazón al preparar la comida. Por otro lado, Ash hizo platillos de lujo, pero le preocupaba el platillo que prepararía Clara, así que le sugirieron hacer un platillo con atún. Él detestaba el atún, pero con tal de poner feliz a Iruma, prepararía una comida con ese ingrediente. Y al día siguiente, cuando le dieron la comida que le prepararon, sorprendentemente los dos estaban ricos, pero sabían aún mejor combinados, por lo que terminaron empatados. Entonces después de la comida, Iruma se puso a reflexionar, y como ahí tenía seres queridos y dos grandes amigos, y una hermosa chica que estaba enamorada de él, por todo eso él quería permanecer ahí. Y ya por último, como adelanto a la segunda temporada, nos muestran a Iruma teniendo un ciclo de maldad, lo cual dejó sorprendidos a todos. Pero bueno, hasta acá el video. El anime tiene otras 2 temporadas, y si quieres que las resuma, puedes suscribirte, dejar tu like y comentar en este video para que suba las otras temporadas. Y ya sin nada más que decir me despido, así que sayonara.